Exacerbamos la creatividad, decimos alentarla y la festejamos cuando se convierte en un éxito. Pero hasta que una idea se vuelve un éxito, solemos discriminar a las personas que piensan diferente, a las personas creativas o que ven las cosas de una manera contraria al común de la gente. Por lo general, los sistemas educativos incluso tienden a menospreciar el pensamiento creativo y a glorificar el pensamiento moderado o nivelado. En las escuelas se enseña el triple de horas de matemática que de música o de arte. Los alumnos aprenden a desenvolverse en estructuras ya creadas, pero nunca aprenden a crear estructuras propias, a desarrollar nuevos conceptos, a implementar la inventiva. Los sistemas educativos se basan en la alfabetización, mas nunca en la creatividad, y este es un gran problema para los desafíos del nuevo mundo. Por eso no sabes cómo me alegra que estés hoy formando parte de este curso. No es casualidad que ante esta negativa o rechazo por sus propias ideas, la persona creativa sienta cierta desconfianza hacia sus maestros o profesores y va a intentar buscar sus propias alternativas. No es de sorprender que las mentes más creativas sean por lo general autodidactas. En un estudio que se hizo, se les pedía a personas de pensamiento convencional o convergente que explicaran cómo resolvería o cómo creían ellos que resolvería una situación determinada una persona que tuviera un pensamiento divergente o fuera de lo común. Y lo que sucedió fue que, al retarlos a imaginarse la solución de un problema desde otro ángulo, daban las mismas respuestas que las personas de pensamiento lateral o divergente. Esto significa que en realidad las personas poco creativas podían volverse creativas cambiando su línea argumental o su línea de pensamiento e imaginando la forma en la que un loco, entre comillas, resolvería esta situación. Este tipo de descubrimientos es lo que llevó a elaborar este programa que estoy compartiendo contigo. Esto nos hizo dar cuenta que la creatividad y la genialidad están en ti, solo que no has aprendido a desarrollarla. Lo único que tienes que hacer es conocer las técnicas para llegar a pensar en cómo resolvería una situación determinada un genio o una persona de pensamiento divergente. Durante mucho tiempo se ha asociado la creatividad con la inteligencia, pero quienes afirman esto no pueden explicar por qué no todos los sujetos inteligentes son creativos y por qué muchos de los grandes inventos han surgido de errores y no de aciertos. Si bien es válido decir que la creatividad necesita la inteligencia, pero no es lo que la determina. Es decir, no se puede asegurar que mientras más inteligente sea un individuo, más creativo será, o que aumentando su inteligencia aumentará su creatividad. La personalidad creativa por lo general cuenta siempre con tres rasgos: motivación, curiosidad y espíritu lúdico. Y también se identifican varios elementos, tanto cognitivos, afectivos como volitivos. En el grupo de elementos cognitivos se pueden reconocer la fineza de percepción, es decir, la personalidad creativa por lo general es buena observadora, es detallista y tiene una visión global de las circunstancias. Otro de los elementos es la intuición, por lo general tiene una percepción instantánea de situaciones complejas y una capacidad para anticipar un desenlace. También cuentan con mucha imaginación, es decir, elaboran, cambian y ajustan elementos de la realidad en su propia mente. También poseen características críticas, es decir, escapan a la zona de confort, rechazan los parámetros establecidos y desafían el dogma. Y la más importante de las características de los elementos cognitivos es la curiosidad intelectual. La personalidad creativa vive en constante cuestionamiento, nunca pierde la curiosidad ni la capacidad de asombro. Entre las características del elemento afectivo se encuentra la soltura o la libertad, es decir, el sentido lúdico, la pasión, esto quiere decir compromiso, entusiasmo, disfrutar de lo que se hace, la audacia, que significa afrontar los riesgos de ir tras de una idea, de un sueño, de un objetivo que tengo en mente. La mayoría de los genios han creído en ellos mismos y han seguido su sueño cuando todo el mundo les decía que era una locura, que no iba a funcionar.
Y el último de los elementos afectivos es la profundidad, es decir, ir más allá, interiorizarse, obsesionarse y saber todo lo que puede sobre ese tema del que quiere innovar. Y por último, las características del elemento volitivo son la tenacidad, es decir, la constancia, el esfuerzo. Una idea puede ser maravillosa, la persona puede profundizar, puede alejarse del mundo para perseguir su sueño, pero si no tiene constancia, si no persevera, es muy probable que esa idea quede a mitad de camino. La segunda característica es la tolerancia al fracaso. Esta es una de las más importantes que existen. Por lo general, la persona creativa vive en tensión continua y convive con el desprecio de sus pares. Convive todo el tiempo escuchando que él no va a poder. Convive con las burlas, con la subestimación, con el menosprecio de sus amigos, de su pareja, de sus padres. Si vas a ir tras tu sueño, si quieres ser una persona creativa, si quieres ser un genio, deberás acostumbrarte a esto. Y el último de los elementos es la decisión. Deberás aprender a decidir en medio de la incertidumbre y de los riesgos. No hay estadísticas cuando tú eres el pionero. Para que haya estadísticas, alguien tiene que crear esas estadísticas. Y si estás innovando, es muy probable que no haya ningún tipo de datos. Serás tú el encargado de generar esos datos. Entonces, sí o sí, vas a tener que decidir en medio de la incertidumbre total, sin basarte en la experiencia de nadie, ya que seguramente no habrá ninguna experiencia anterior a la tuya. Si no te gustan los riesgos, deberás aprender a enfrentarlos y a tolerar el fracaso y las burlas de los demás cuando fracases. Si no estás dispuesto a quedar en ridículo, si no estás dispuesto a hacer algo vergonzoso, jamás vas a lograr algo genial. Por lo tanto, jamás vas a poder ser un genio.